Va. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al acordar de la película esta de Jim Carrey, no importa. Nos encontramos aquí para hablar un poquito de este núcleo que es diarrea crónica y síndrome de mala absorción. Es un gusto compartir aquí con ustedes en este encuentro. Mi nombre es Mariano, estoy acompañado de Agustina, José, Niki y Valen. Bueno, nos vamos a divertir un poco el día de hoy. El objetivo es guiarlos un poco en este núcleo de aprendizaje. Eh, por favor, no sé quién está ahí con las diapos, si quiere meterle adelante. Bueno, ahí estamos. Bueno, en primera instancia parece primordial los objetivos. Los objetivos son 5 y nos van a guiar en este tránsito. En primera instancia, esto va a ser reproducible a cualquier escenario de la medicina donde utilicemos más aún un signo, síntoma, guión. En este caso es la diarrea, después vamos a hablar algo de sus definiciones. Eh, pero esta disquisición entre lo que es agudo, subagudo y crónico, donde lo agudo y lo subagudo suele estar muy emparentado y lo crónico suele estar en otro escenario. Generalmente hablamos de agudo en días o semanas, y cuando hablamos de crónico principalmente nos manejamos en términos de meses. Eso sí, por ejemplo, del adulto, no sé, tos crónica, más de 2 meses. Cuando hablamos de o sintomático respiratorio, del EPOC o el EVOC, más de 3 meses. En otro escenario, bueno, puede ser un mes, pero generalmente esa suele ser la terminología, a diferencia de lo que es agudo, que se mide en lo que es hiperagudo en horas, agudo días, subagudo un poquito más. Eso va a parecer algo trascendental en términos de que, bueno, las causas van a ser distintas. Ejemplo, citando en el caso y por ahí muy emparentado con nuestra unidad, o con este núcleo formativo, en el ejemplo de la tos, uno sabe que todos los cuadros de tos que uno viene, cualquier familiar que uno tiene que se es un moco, la tos aguda suele responder, o a subaguda, a procesos postinfecciosos, infecciosos, postinfecciosos, pero cuando uno tiene, por ejemplo, la tos crónica, bueno, debe pensar en otras cosas, son otras las causas, que tenga reflujo que pase del estómago, del esófago, y que suba y que irrite la parte superior, o que sea asmático, u otras cosas. Bueno, nada, son ejemplos de tipo analogía. Después, por supuesto, diferenciar entre los fenómenos que tienen una trascendencia orgánica y lo que son funcionales. Los funcionales no suena a diarreas funcionales. ¿Quién no tiene por ahí a alguien? ¿A quién no le ha pasado? Yo el otro día decía que cuando, bueno, yo estudiaba ahí en la facultad, existía el CAPREX, que era el cagazo preexamen, que bueno, es eso, ¿no? Uno se pone nervioso y pucha, tiene ahí algunas secciones un poco más reblandecidas, y son cosas que acontecen y no hay un trasfondo de alteración bioquímica. Y bueno, y después, por ejemplo, en el punto 3, haciendo referencia a lo que en relación a la edad, el cuadro clínico del contexto sanitario, ejemplo clásico, y por ahí también es análogo que va a ser a esto de diarrea crónica, es el ejemplo clásico que ponemos del dolor torácico, que es totalmente distinto. Una mujer joven de 17, 20 años, que probablemente sea una osteocondritis o un poco de dolor, que sea más que nada por ahí una angustia, más que pensar en un cuadro coronario, que por eso es más propio del paciente que tiene más de 50, 60 años, sexo masculino, tabaquista y demás. Por lo tanto, la edad, el cuadro clínico, el contexto tiene muchas cosas que ver. Y bueno, y por último, en términos de procesos diagnósticos, disquisiciones ahí generales, haciendo un principal hincapié en la celiaquía, con importancia y principalmente en términos de frecuencia. Así que bueno, las chicas acá hicieron un caso, Miki Vale, por favor, las invito a leerlo. Dale. Por ahí, para que se vayan familiarizando con el caso y después cuando vayan a la guía lo tengan un poco más afianzada la metodología y intentando que esto no sea algo muy expositivo y lo podamos ir charlando, bueno, preparamos esto. Lo voy a leer. Dice, se presenta María con su hijo Juanpi de 2 años. Nos cuenta que hace más o menos un mes está descompuesto, pero que ya venía medio mal de antes. También nos dice que va mucho al baño. Se queja que le duele la panza y que lo ve muy cansado. Al principio pensó que era por todo lo que había comido en su cumpleaños y que se le iba a pasar con algo de dieta. Así que estuvo comiendo un poco más sano, más que nada fideos con queso, polenta, arroz y tomando té. Nos cuenta que le cuesta que coma y que lo ve un poco más flaco.
Bien. Eh, yo creo que la idea con que presentemos un casito clínico es alrededor de este caso clínico por ahí ir sobrevolando un poco las diferentes posibilidades diagnósticas y cómo es el abordaje, que por ahí nosotros vamos a elegir una manera y hay tantas maneras como cada uno quiera mirarlo, ¿no? Entonces, a partir de este caso, por ahí ir charlando algunos conceptos centrales en relación a diarrea crónica. A mí lo que se me ocurre en principio, chicos, es sacarle el mayor jugo posible al motivo de consulta y al caso en general, ¿no? Eh, Porque estamos alrededor de diarrea crónica, pero en ningún momento en el caso clínico se plantea que hay diarrea, ¿no? Si no está la percepción propia de la cuidadora principal en este caso, de que lo nota descompuesto a Juanpi de 2 añitos y que ya lleva más de un mes. Entonces, primero estaría bueno en este escuchatorio como eh, repreguntar qué entiende la madre en este caso por descompuesto y si la idea es centrarlo hacia la diarrea crónica, bueno, nos diría, por ejemplo, y ahí ya empezamos con lo que sería la definición, ¿no? De diarrea o que tiene un aumento en el número de deposiciones diarias o una disminución de la consistencia, ¿no? Entonces ya decimos, mira, tiene diarrea, ¿no? Y por el tiempo de evolución, un poco lo que decía Marian, decir, che, mirá, y parece que es una diarrea crónica, porque hablamos de diarrea crónica a partir del mes, ¿no? Tenemos la diarrea aguda, que llega a durar una semana, 10 días, la diarrea prolongada, que es a partir de ahí hasta el mes, y más del mes hablamos de diarrea crónica, ¿no? Eh, yo también me interesaría saber qué características tiene esta diarrea, ¿no? Si elimina, por ejemplo, alimentos sin digerir, por ejemplo, o si la nota como o muy maloliente, o si son explosivas, eso ya un poquito nos va a ir orientando al diagnóstico, me parece, ¿no? En este caso, la madre le llama mucho la atención que tiene dolor abdominal, dolor de panza y que lo ve muy cansado. Eso ya por ahí también nos habla, en esto cuando hablamos en una clasificación, que hablamos de diarreas funcionales y orgánicas, cuando las funcionales en general eh, no afectan el estado general o la actividad en general. Son diarreas que, depende de la edad y de la manera de manifestarse, no dan síntomas más allá de la diarrea per se. ¿Sí? Chicos, no sé si alguien quiere agregar algo más. Bien. Después es interesante cuando hablamos en todo, ¿no? En todo lo que es medicina, plantear un poquitito lo socioambiental. En este caso, en el caso no lo comenta, pero nosotros tendríamos que saber, che, ¿quién es Juanpi, no? ¿Con quién vive? ¿Tiene hermanos? ¿No tiene hermanos? ¿Cuántos son? ¿Dónde vive? Las características de la vivienda, fundamentalmente si tiene cloacas y agua potable, porque eso también eh, nos puede orientar hacia ciertas parasitosis, por ejemplo, ¿sí? Eh, si hay alguna en esto socioambiental también eh, eh, pensar cómo si hay antecedentes en la familia de que alguien esté parecido o similar, o si ha tenido alguno de estos eventos, ¿no? Mm, eh, y después, qué sé yo, en algún aspecto también me parece pensar cómo es la alimentación de Juanpi, ¿no? Cómo que no está reflejado y en este escuchatorio ni en esto de repreguntar eh, cómo se alimenta, si tiene lactancia materna aún, o si recibió lactancia materna, si fue exclusiva hasta cuándo. Eso me parece que también es sumamente importante pensando en esto de las alergias alimentarias, ¿no? Entonces yo creo que, como en términos
así generales, en este caso, podríamos definir que Juanpi tiene una diarrea crónica, ¿no? Porque es el tema, básicamente, y por lo que fuimos repreguntando, ¿no? Entonces, no sé si se les ocurre algo más, chicos. Eh, Por ahí, José, pensando también en la edad, preguntarle por las vacunas, la pesquisa, em, también por ahí enfermedades familiares, algún antecedente. Digo también cuando uno ya se empieza a ir, pensar en fibrosis quística, en celiaquía. eh, Eso por ahí también para agregar. sí, está bueno si lo que dijiste de pensar la edad, ¿no? Porque es bien claro las diferencias en las posibilidades diagnósticas en diarrea crónica de acuerdo a la edad, ¿no? Vos tenés, eh, mm, a grandes rasgos, los podemos dividir en menores de 6 meses a dos años y mayores de 2 años. Y cuando o 3 años, y cuando uno se organiza así, también aparecen algunas cositas que son interesantes. Por ejemplo, en un menor de 6 meses no vamos a pensar en un diagnóstico de celiaquía porque todavía no estuvo expuesto al gluten. Y a pesar de que haya estado expuesto al gluten, en general lleva unos meses la respuesta inflamatoria para que dé síntomas, ¿no? En este caso en particular, por ahí puede llegar a ser una posibilidad diagnóstica. En menores de 6 meses las diarreas crónicas son sumamente infrecuentes, ¿sí? Sobre todo si tienen alimentación con pecho exclusivo, que sería lo ideal. Y la primer por ahí posibilidad diagnóstica que yo me plantearía sería una alergia alimentaria, y dentro de ella la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Esto lo estamos charlando como a grandes rasgos, porque después hay cositas puntuales que las vamos a ir desglosando a medida que avancemos. Entre los 6 meses y los 3 años, se agranda un poco el abanico y aparece la diarrea crónica inespecífica, las parasitosis, la enfermedad celíaca, y por ahí en cuarto lugar, si querés, la alergia a las proteínas de leche de vaca, que sería de las alergias alimentarias la más frecuente. Y en los mayores de 3 años, parasitosis y enfermedad celíaca como los grandes cuadros clínicos. Eso está bueno pensarlo de acuerdo a la edad, me gustó. Sí, y justo agregando a esto que decís vos, perdón José, pensé que habías terminado, que es importante en este cuadro, ¿no? Es esto que habíamos hablado en la primera clase del razonamiento diagnóstico y de las hipótesis diagnósticas. Uno tiene, de acuerdo a la edad y de acuerdo a un cuadro estimado, digamos, de todo lo que podemos recolectar del escuchatorio, un, digamos, un número X de posibles diagnósticos a descartar, lo que no quiere decir que a veces no nos vayamos de ese lugar, pero la idea de estos cuadros es simplemente esto de lo más frecuente de alguna manera una casi siempre piensa en lo más frecuente y menos grave, por lo menos desde la medicina general, pero tenemos que tener en cuenta todo el contexto, todo el cuadro clínico, la repercusión general, cómo lo ve la familia, esto me parece fundamental y esto nos ordena más que nada, no es que tenemos que saber el cuadro de memoria, pero sí pensar en estos posibles diagnósticos ante los distintos cuadros, digamos, y a la edad, es fundamental. Sí, yo creo, Agus, que es re interesante lo que decís. Yo creo que hay dos ejes centrales para pensar la diarrea crónica. Uno es la edad y lo otro, si estamos adelante de un niño, entre comillas, pero un niño sano o no, ¿sí? Entonces ahí aparece todo lo que decís vos, de los síntomas asociados y la historia de este nene, ¿no? Ustedes, los chicos, ya lo han visto en NSD, pero no va a ser lo mismo, en este caso no lo dice, y es algo a repreguntar y a revisar en la historia clínica o en el cuaderno de controles, cómo viene creciendo este nene, ¿no? No es lo mismo una diarrea crónica que no me altera ni el peso ni la talla, y los chicos ya están familiarizados con el concepto de percentil, o sea que crece por el mismo percentil y con una buena velocidad de crecimiento, que una diarrea crónica que me afectó o la talla, o el peso, digo, solamente, o el peso y la talla también. En el primer caso, vamos a estar pensando en un chico con una velocidad de crecimiento normal, más hacia las diarreas funcionales, o como la diarrea crónica inespecífica,
o una muy frecuente, que a veces se la toma como sinónimo de diarrea crónica en específica, que es por el exceso de bebidas azucaradas, ¿no? Que en los menores de 3 años es bastante frecuente, y uno dice, che, mirá, exceso de bebidas azucaradas, no sé, se imagina que toma 1 litro de Coca-Cola por día, y no, solamente 200 mililitros de cualquier bebida azucarada, que puede ser un jugo, que si te pones a pensar es un vaso, eso puede dar una diarrea crónica funcional, que está bueno pensarlo porque se resuelve sumamente fácil. Limitás 2 días esa bebida y la respuesta clínica es rápida, ¿no? Ni siquiera necesitas ningún examen complementario ni nada. Y en pensando en que no es un niño sano, que afectó el peso en principio, y cuando se hace más crónico también la talla, ahí aparecen las diarreas orgánicas más importantes como parasitosis severas o enfermedad celíaca que tiene una prevalencia muy importante en la población y hay que pensarla casi siempre, te diría. Sí, por eso es fundamental lo que decís, el amplio escrutatorio y lo que venimos remarcando, o por lo menos reforzando desde el inicio, es que el gran porcentaje del diagnóstico lo podemos empezar a encauzar con el escuchatorio. Si nos comemos cosas en el escuchatorio, pedimos estudios de más, y ahí entra donde sobreintervenimos, ¿no? Quizás un niño o niña que de repente tomaba un vaso de bebidas azucaradas, pero no lo preguntamos y lo sometemos a estudios innecesarios de todo el estrés y todo lo que conlleva, ¿no? Porque además es una preocupación para los padres, la madre del padre, digamos, y no es que, bueno, de paso les pido los estudios, podemos ahorrarnos eso, ¿no? Tal cual. Volviendo un poquito al caso, la madre lo refiere, tiene dolor de panza, como ya para no pensarlo en funcional, lo ve muy cansado, eso lo podemos asumir como una astenia, ¿no? Y que tiene pérdida de apetito. Por ahí son todas cosas que me hacen pensar en el caso de Juanpe en una diarrea más de tipo orgánica, ¿no? Eh, Me parece que está bueno. Y después, en esto, bueno, no sabemos si no está planteado. En el caso clínico, lo único que dice es que lo ve un poco más flaco. Entonces, nuestra tarea como personal de salud que asiste a niño en este caso, bueno, decir, che, objetivemos esto. Eh, eh, ¿La madre lo ve más flaco o realmente perdió peso, ¿no? Eh, Porque ya una diarrea crónica con pérdida de peso como que me abre un poquito más los ojos, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que venimos bien orientados en esto, ya definimos que es una diarrea crónica, eh, ya definimos que tenemos diferentes tipos de clasificaciones según la edad, según la repercusión general, por ejemplo, también es otra. Tenemos que pueden ser funcionales eh, y orgánicas, y un poco charlamos que las funcionales, el único síntoma es la diarrea y que no afecta, son chicos sanos en sí y que no afecta el peso ni la talla. Y un dato por ahí de la clínica interesante es que nunca son nocturnas, ¿sí? El niño cuando duerme en las diarreas funcionales duerme bien y no tiene diarrea, eso como para aportar más cosas, ¿sí? Eh, yo creo que dentro de la frecuencia de lo que uno ve en la práctica, de las funcionales, yo creo que la diarrea por exceso, que algunos la toman como funcional y otros no, pero la por exceso de bebidas azucaradas es como una de las más frecuentes, y en los nenes más grandes el, el síndrome de intestino irritable, que por ahí un poco hacía referencia Marian, ¿no? Al inicio. Eh, en este caso me parece que ya nos tendríamos que orientar un poquito al orgánico. Y dentro del orgánico, por ahí, no sé si alguien quiere comentar qué se le ocurriría en este caso en particular. No sé, alguna, Niki o Au, si quieren comentar algo. Yo en principio pensaría por prevalencia, ¿no? En parasitosis, me parece.
en principio, ¿no? También obviamente aparecería la celiaquía como algo importante. Y por la edad, digamos, sería fundamental profundizar el escuchatorio, ¿no? Para justamente descartar principalmente lo más grave. Eh, y creo que en este caso, en el que ya notamos, o por lo menos en el primer punto notamos que hay algún poco de repercusión general, empezar sí a profundizar en esto, a ver si no pueden ser parásitos. Obviamente se entiende que conocemos, digamos, el saneamiento del medio en el que vive, entonces descartar que esto no puede ser, que no tiene acceso a agua potable, que vos lo nombraste al principio, el tipo de alimentación, si hay algún antecedente familiar, esto que también habían nombrado. Me parece que pensando en la diarrea orgánica, primero nos tenemos que orientar ahí para ver hacia dónde, ¿no? Empezamos a orientar los estudios que podemos llegar a pedir. Sobre todo porque, pensando en esto, ¿no? Veo fibrosis quística pulmonar y no debería ser una entidad frecuente de diagnosticar a los 2 años, siendo que tenemos el acceso a digamos, la pesquisa, pero puede pasar que no se lo haya realizado. No es frecuente, pero depende del lugar donde estemos, ¿no? Y creo que es Sí, importante Agus, tener eso. está bueno lo que decís, siempre preguntarlo de la pesquisa, porque puede ser que se haya pasado y que no se haya hecho, o como toda prueba de pesquisa puede tener falsos negativos. Nosotros hemos visto pacientes con diagnósticos tardíos de fibrosis quística por falsos negativos, o sea, que vos tengas una pesquisa negativa para la tripsina, eh, no te descarta que puedas tener, porque hay muchas mutaciones sobre fibrosis quística. En general, la fibrosis quística eh, puede llegar a estar acompañado de síntomas respiratorios, o sea, síndromes obstructivos a repetición, y en algún momento, obviamente, enfermedad fibrosística del páncreas lo que da es detenimiento de la curva de peso, y si se hace muy crónico, también de la talla, ¿no? Entonces eso está bueno. Está bueno como lo pensaste, Agus, porque decís, che, yo tiré, por ejemplo, como lo más prevalente, y si querés, menos grave, que puede ser una parasitosis, ¿sí? Y vos tiraste quizá lo menos prevalente, pero más grave en cuanto a mortalidad, como es la enfermedad fibroquística, ¿no? Sí. Por ahí no sé si después las chicas quieren entrar un poco más en la fisiopatología, que no estoy muy ducha, pero ahí empezar a pensar de acuerdo a los mecanismos, nada, la diarrea, digamos, crónica orgánica tiene una repercusión. ¿Y por qué tiene esa repercusión? Porque se dejan de absorber nutrientes. Entonces, después irnos a los mecanismos, uno puede para entender, ¿no? Que si es osmótica, si es secretora, de mala absorción por hidratos de carbono, ahí uno va desglosando, ¿no? Y poder ir llegando a los diagnósticos, también cada una de ellas da una característica de deposiciones específica. Entonces, creo que que no lo tenemos esos datos disponibles, pero meterse más específicos en esos datos, nos va acercando al diagnóstico. Sí, por ahí también pensar en algunas otras manifestaciones que podamos ver en el consultorio que nos lleven a diferenciar un poco. No sé, José nos sabrá decir mejor si a los 2 años se ve, pero por ahí con un paciente, un niño un poco más grande, podemos buscar daño en el esmalte dental o alguna otra manifestación que sea simple de ver y que nos oriente más hacia pensar en enfermedad celíaca o parasitosis, más allá del contexto que mencionaba Agus, que me parece súper importante. Sí, iba a decir esto, ver si el contexto socioeconómico nos va a llevar a pensar en parasitosis, que creo que eso nos direcciona un montón. Está descrito muy bien las características de la materia fecal en relación al tipo de diarrea, ¿no? Al mecanismo. La verdad que en la práctica es muy difícil de ver. Digo, es muy difícil diferenciar una diarrea porque los cuadros, digo, no son tan floridos en general, ¿no? Entonces, no es tan fácil ver una diarrea, qué característica tiene una osmótica, una secretora, una malabsortiva. No es tan claro de ver. Yo
creo que en relación a la fisiopatología, que ahí un poco los mecanismos básicos los nombra Agush, creo que no sé si amerita meternos tanto. eh, eh, sí me parece que está bueno saber, porque esto tiene un correlato en la práctica, que siempre que hay diarrea crónica va a haber un déficit no congénito, que es sumamente raro, sino adquirido de disacaridasas o todas las enzimas del ribete en cepillo, se pierden cuando hay una diarrea crónica independientemente de la causa. Entonces, después de por lo menos de 20 días de diarrea ya aparece eso y hay una intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, eh, siempre, independientemente de la causa, uno va a decirle a los papás, antes de tener el diagnóstico, mirá, limitemos un poco los lácteos a lo que podamos, ¿sí? O demos lácteos deslactosados, porque no tenemos la enzima que digiere la lactosa. Entonces, al mecanismo de base que teníamos que producía la diarrea crónica, se suma este por déficit, que es transitorio. Una vez que nosotros limitamos una semana o 10 días un poquito de los lácteos, eso, y la diarrea, la causa o sea, revertimos la causa, eso se van recuperando. A todos y son muy inducibles las enzimas, entonces a muchos les debe pasar que si por 15 días, 20 días no consumís lácteos y te tomás un vaso de leche después de 20 días, probablemente tengas una diarrea eh, osmótica por ese motivo, ¿sí? Yo creo que en relación a la fisiopatología, me parece que con eso estaría bien por ahora. En la guía igual, que después va a haber un encuentro virtual para un poco para charlarla y qué sé yo, en la guía aparecen dentro de uno de los ejercicios que ustedes lo puedan describir. Yo creo que pensando en esto que charlábamos, de qué diagnósticos nos planteábamos, y en este caso de Juanpi, yo planteaba lo más prevalente, Au planteaba lo menos prevalente, pero como más grave, en principio, pensando en parasitosis, eh, ¿cómo nos pararíamos, digo, ante una posible diagnóstico de parasitosis? ¿Se piden exámenes complementarios siempre? ¿A alguien se le ocurre algo que quiera comentar? Y por lo menos, digamos, inicialmente, para ver de qué agente estamos hablando, un análisis de materia fecal sería conveniente pedir. Quizás no necesariamente hincharlo, por así decirlo, me van a matar los bioquímicos, pero bueno, no necesariamente hacerle una intervención bioquímica, y por ahí con el análisis de materia fecal, que me parece que si bien por ahí se complica juntar, no sé, bueno, ahí en la experiencia para la madre, juntar la materia fecal, porque la junta del pañal, pero bueno, tiene sus cositas ahí, ¿no? Hay que juntar determinada cantidad por Seguro. 48 horas. Creo que Creo, es un método sencillo inicial para poder descartar una de las cosas más frecuentes, porque las parasitosis son muy frecuentes en los chicos, y dentro de todo menos graves, ¿no? yo creo que está bueno, está genial pensarlo así, y me parece que también pensando en cómo nos planteamos esta charla, que sea un poco a partir del caso, ir sobrevolando algunos casos de la teoría y también contando alguna experiencia, cómo es en la práctica, siempre tenemos que, más allá de lo que leamos en la bibliografía, siempre está bueno plantearse, che, ¿dónde estoy atendiendo? ¿Y a quién estoy atendiendo? ¿No? Porque no va a ser lo mismo la decisión que pueda tomar uno, no sé, atendiendo en un consultorio externo del materno infantil de Mar del Plata, que si estás en un centro de atención primaria de la salud, el Mar de Ajó, ¿no? La accesibilidad o a estudios complementarios, o incluso de la familia, no va a ser lo mismo que estés en un medio rural y que para hacer un copro parasitológico tengas que ir camino de tierra, 40 kilómetros camino de tierra hasta el primer pueblo para poder hacerlo, que si estás, como te digo, no sé, acá en el materno infantil. Siempre
que nosotros le vamos a plantear, también hay que contextualizar algunas cuestiones, ¿no? Digo esto por lo que dijiste también, Agus, de la factibilidad de tomar la muestra o no. Nosotros para hacer un diagnóstico por ahí de una parasitosis en este medio, la más frecuente es el Giardia, ¿no? Que es un parásito microscópico que no se ve a simple vista. Podríamos hacer un examen, un coproparasitológico seriado. Como dice Agus, la verdad que es un embole tomarlo, porque la madre tiene que juntar con una cucharita en un tarrito, día por medio, durante una semana, la muestra, porque tiene eliminación intermitente, y la verdad que tiene una sensibilidad no tan alta al método, y que te puede dar negativo, y eso no te descarta que la Giardia no esté, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno va si ustedes van a la bibliografía, dice sí, coproparasitológico para descartar parasitosis. No está mal. Eh, pero en la práctica a veces es difícil enfrentarte a un coproparasitológico negativo y que no te descarte que lo tenga la parasitosis. Y entonces decís, bueno, ¿para qué lo tomé? Bueno, si es positivo te sirve, ¿no? Un dato más a favor de tu prueba diagnóstica. Pero en la práctica van a ver mucho que ante un cuadro compatible lo que se hace es se lo asume como una parasitosis, se lo trata, y si hay respuesta clínica, asumimos que fue por Giardia, y si no hay respuesta clínica, abrimos el abanico. No sé si me expliqué. Excelente, sí, excelente. No sé ahí si quieren agregar algo más sobre esto, no sé si por ahí meternos en cada uno de los diagnósticos diferenciales, o por ahí, por el tema tiempo, pasar a enfermedad celíaca, no sé qué les parece, entrar un poco más en algo de esto. Yo creo que podemos imaginarnos esto, Aus. Por ejemplo, nosotros estábamos en un centro de atención primaria de acá de Mar del Plata, o en alguno de los pueblos de la región sanitaria, en Mar de Ajó, un partido de la costa, lo que fuese, y como primera medida ante este cuadro clínico, nosotros decidimos hacer un tratamiento para parasitosis, para Giardia, con metronidazol. No es el objetivo de esta clase, por el tratamiento, y lo recitamos al paciente, me imagino, en 10, 15 días, la respuesta en general es rápida, eh, y volvemos a evaluar al paciente, decimos, che, ¿cómo está respecto? Preguntamos, bueno, ¿cómo está respecto a hace 15 días previo? Y persiste con la diarrea, la mamá lo ve cada vez más cansado, perdió un poco más de peso, y ante eso decimos, bueno, ¿qué puede ser? Y ahí aparece, me parece, como la enfermedad celíaca como algo importante, ¿no? Eh, que tiene muchas maneras de presentación, cada vez más habituales, pero la clásica es como un síndrome de mala absorción con diarrea crónica, astenia, bastante parecido a lo que como venía Juanpi, ¿no? Exacto. Y mm, eh, cuando nos ponemos enfrente por ahí de un diagnóstico de enfermedad celíaca, por ahí agudizar, o es como es el prototipo de enfermedad malabsortiva en la infancia, ¿no? Entonces, ahí volver a los signos del examen físico, de una diarrea malabsortiva con distensión abdominal, dolor, quizá algunos signos de déficit vitamínico, como pelo quebradizo, piel seca, ¿no? Algunas cositas de ese tipo. Y no sé si por ahí alguna de las chicas quiere comentar cómo llegaríamos al diagnóstico. Ya tenemos un poco el cuadro clínico, todo lo medioambiental, lo genético, los antecedentes. ¿Cómo terminaríamos de confirmar o no el diagnóstico? Bueno, a nosotras esto es algo que nos costó un poco el año pasado. A mí personalmente se me hacía un poco confuso, porque lo que dice la bibliografía por ahí es un poquito distinto a lo que después charlamos que se hace en la práctica. Así que voy a tratar de hacerlo ordenado para que se entienda esa diferencia. Agus, ¿me podés poner la diapo de los anticuerpos? Genial. Tenemos, gracias, dos tipos de anticuerpos. Anticuerpos dirigidos al IgG, que es una proteína que
presentes en el trigo, y los autoanticuerpos, que son el antiendomismo y la glutaminasa. Los anticuerpos dirigidos a la gliadina no se están usando porque son poco sensibles y poco específicos. El antiendomisio es muy sensible y específico, pero es caro y es operador dependiente, necesita estar muy bien entrenada la persona para poder ejecutar esa técnica. Y la antitransglutaminasa es el método de selección económico y es el que en general está disponible. Sin embargo, la antitransglutaminasa en los menores de 2 años tiene un poco menos de sensibilidad, así que en la bibliografía como confirmarla con antiendomisio. De todas formas, cualquier resultado positivo confirmar sí o sí con una biopsia. En la práctica, por lo que estuvimos charlando, ¿qué es lo que se hace? Se pide la antitransglutaminasa y en función de los medios que tengamos en el lugar en el que estemos trabajando, vemos cómo proceder. La antiendomisio es algo que por lo general no va a estar disponible, así que no vamos a trabajar tanto con eso. Pero sí vamos a poder pasar directamente por ahí a la biopsia. De la biopsia importante es que para que la toma sea válida, digamos, vamos a tener que hacer 4 tomas de la segunda porción del duodeno y 2 tomas del duodenal. Eso igualmente no lo vamos, bueno, lo vamos a hacer cada uno, pero entiendo que lo haría el gastroenterólogo. Nosotros tendríamos como que hacer, no nos gusta usar mucho la palabra derivación, pero ofrecer una consulta con un médico especialista. Y después tenemos los estudios genéticos, que no se usan rutinariamente y tampoco nos sirven para el diagnóstico, pero sí es importante tenerlos presentes en grupos de riesgo. Por ejemplo, en la población con síndrome de Down, que vamos a hacer después de los 2 años, cada 3 años, estudios genéticos en esta población. Si se fijan, hay un algoritmo que está bastante claro, que no lo pusimos acá en el Power, pero está en alguno de los textos, que nos dice que primero vamos a pedir antitransglutaminasa IgA, negativa, vamos a ver si tenemos deficiencia de IgA. Si tenemos deficiencia de IgA, puede ser que sea un falso negativo. Entonces, para pasarlo un poco en limpio, ¿me pasas la otra diapositiva por ti? Lo que voy a hacer es pedir la antitransglutaminasa IgA, en función del resultado, pedir la IgA total y después poder confirmar con biopsia. Está bien lo Yo No, creo que se- es se- fundamental. Ay, perdón. no, perdón, Agus, seguí. Sí. No, creo que es fundamental la sospecha clínica, esta palabra por ahí que suena medio hegemónica, pero es muy importante la sospecha porque a partir de ahí también nos podemos parar ante esto, un resultado negativo que puede ser falso negativo, incluso a veces puede dar negativo el anticuerpo, digamos, y puede dar negativa la biopsia. No es frecuente, pero digo, eh, por lo menos tener en cuenta, seguir teniendo en cuenta el todo, ¿sí? Para que poder seguirnos parando en esa sospecha clínica y no decir, bueno, listo, dio negativa la antitransglutaminasa, descarto celiaquía, porque además el diagnóstico se confirma con biopsia. Entonces, nada, como agregar eso nada más, todo excelente lo que dijiste. Sí, a mí me parece súper interesante esto. Yo siempre me pongo en la cabeza decir, che, bueno, eh, em, ¿qué es lo que un egresado de la escuela de medicina tiene que saber de esto y cuál sería la orientación? Y yo creo que por ahí es uno trata de pensar todo lo que sería un médico general, ¿no? Que puede llegar a atender niños. Y yo creo que para arrancar el diagnóstico, como dice Agus, obviamente primero la sospecha, ¿no? Y después pensarlo así, de arranque, antitransglutaminasa, IgA y la IgA total, ¿por qué? Porque bueno, los antitransglutaminasas son IgA, y hay un 20% de la población sana que tiene un déficit de IgA, por eso se pide IgA total. Eso es una causa de falso negativo. Si vos solo le pedís antitransglutaminasa, te viene negativo, decís, che, no tiene celiaquía. No, puede ser que tenga un déficit. Entonces siempre van pareados, ¿no? Después está todo perfecto
tanto, lo otro, que cuando uno estudia, porque no estamos solo en una clase de celiaquía, sino cuando uno estudia un síndrome de malabsorción, también el laboratorio se va a ampliar más allá de esto, porque vos tenés, si uno piensa en una diarrea crónica, una enfermedad celíaca, uno tiene... No, no, estoy grabando. Perdón. Si uno tiene... perdón, pero apareció mi hijo. Lo blanqueo. Si uno tiene un síndrome de malabsorción, va a haber en el laboratorio indicios, por ejemplo, anemia, por déficit de absorción de hierro, que puede ser una de las causas. Puede incluso haber hipoalbuminemia por desnutrición crónica y déficit de proteínas totales en el laboratorio general que le vamos a pedir para ver la repercusión. ¿Me explico? Sí, excelente. Y bueno, saber esto también, esto que decís, José, que me lo trajiste y con lo que dijo Nicky, digo, qué importante, qué tenemos que saber en este contexto de formación con una orientación al perfil general, ¿no? Es decir, no vamos a estar preguntando cuándo o casos complejos de estas cosas raras, si la biopsia da negativa, le tengo que pedir un péptido de aminado. Bueno, saber que existen, pero saber también que hay un límite en el cual está el manejo del especialista, ¿no? Porque va a tener hoy por hoy con las super especialidades tenemos también esa facilidad, o no, digamos, por llamarlo de alguna manera, de poder decir, bueno, hasta acá llegué, con mi, por ejemplo, me dio esto, me dio negativo, ¿no? La verdad el chico sigue bajando de peso, no pude hacer un diagnóstico, tengo que derivarlo, bueno, nada, se deriva o se hace la interconsulta, por derivación también, a el especialista en gastroenterología. Entender como que hasta ahí también hay un límite, no hay mucho más que eso. No sé, Marian, ahí me parece que estabas tratando de decir algo hace rato. Sí, a ver, bueno, varias cosas, algunas tengo anotadas. Desde ya les voy a decir algo, y esto va para todos y todas. Uno se va a dar cuenta que realmente lo que tiene que ver con información, y eso es lo que ocupa lugar, y por ahí traía Agus en esta última instancia, esto, las cosas que son más específicas, uno en la consulta va a tener la posibilidad de tener algo abierto y leer, así que no se hagan problema. Probablemente lo más importante es la capacidad de detectar a grandes rasgos, si esto es algo por ahí, algo que tiene un trasfondo orgánico o algo que tiene un trasfondo funcional. Y incluso para dar un paso antes y por ahí ya ir repasando un poco desde un inicio, mirar la libreta sanitaria o el cuaderno que tiene el niño, o en el adulto le llama el cuaderno araña tapa verde, o lo que tiene que ver con la evolución, que a grandes rasgos va a ser lo que nos va a discernir entre lo agudo y lo crónico. Y después, yo pensaba también, ¿no? Lo agudo es algo que no nos puede cambiar drásticamente el estado de un niño, porque tiene que ver con una depresión de agua y un cuadro de deshidratación, que es totalmente que puede tener por ahí cambios sutiles en el comportamiento del niño. Entonces, un poco para agregar algo que decían antes, y me parece que eso es importante también tener en cuenta, y por ahí haciendo otro paso más y hablando del síndrome de malabsorción, en los cuadros agudos a mí me impresiona que uno tiene que estar bien cerca de las personas. ¿Por qué? Porque puede comprometerle la vida rápidamente. Y en los cuadros crónicos hay algunos trastornos, que por ahí era esto lo que citaba José, y por ahí ahora le voy a pedir un poco de ayuda a Valen o a Nicky, que es esto, estas cosas que por ahí pueden no estar absorbiéndose bien en la parte del duodeno y demás, que por ahí me pueden dar un parámetro de gravedad. Tenemos que acordar que siempre que hacemos un diagnóstico al mismo tiempo tenemos que determinar en forma simultánea de gravedad, es decir, si yo a un paciente le diagnostico neumonía, si antes no vi que respiraba 30, 40 veces por minuto, si tuviese una maratón, eso se ve por la inspección. Entonces, es como un fenómeno dual, y por ahí uno tiene que, de esa manera, tener los parámetros que son bien claros, y por ahí aclarando un poco más esto que hacían referencia a ver, además del contexto epidemiológico, a quién me animo a hacer un tratamiento empírico o no. Bueno, probablemente si está con una diarrea aguda subaguda y puede ser un parásito, bueno, me animo tal vez a tratarlo, pero si me manifiesta o puedo encontrar en la bioquímica o en el examen físico que alguien se encuentre pálido,
o que esté con un franco descenso del peso en relación a lo que veo en la libreta sanitaria. Y realmente uno tendría que empezar a poner nombre y apellido y la tendencia es no hacer tratamientos empíricos, es decir, ver qué está pasando y probablemente empieza un poco más lo que es el proceso diagnóstico. Entonces, un signo guión, diarrea, aguda y crónica. Lo crónico, si tiene o no malabsorción, y en términos de malabsorción, por ahí darle pie a las chicas, no sé si quieren hacer referencia a algo, que José ya hizo una introducción, a ver qué es lo que acontece en duodeno, qué vitaminas, qué minerales, qué otras sustancias. Eso creo que está bueno para el proceso recordarlo. Si vale, Nicky quiere decir algo. Se están disputando. Se quedaron mudas las chicas, ¿no? Me quedó en silencio esto. Sí, les digo que uno se pone muy nervioso cuando uno está grabando. Yo en este momento soy una bola de nervios. No tengo a mano en mi cabeza exactamente qué se absorbe, pero se absorbe, según entiendo, y corríjanme si está mal, se absorben muchas cosas. O sea, justamente me parece que es el lugar del intestino en donde se absorben. Entonces, si tenemos comprometida esa parte, estamos comprometiendo la absorción de mucho. No es lo mismo por ahí si fuera una afección a nivel colónica, que por ahí se absorbe más que nada agua. No sé si va un poco por ahí lo que quería que digamos, otra cosa. Totalmente. Valen, ¿querés agregar algo en relación a esto? ¿Te animás? Si no, yo te acompaño, no te da problema. Nada, esto, por ahí, algo de lo que había dicho José, ¿no? La primera porción del duodeno se absorbe el hierro, vamos a tener una anemia microcítica porque el hierro da ese tipo de anemia, da esa morfología. También es clásico la hipocalcemia, porque el calcio y el magnesio es principalmente lo que tiene que ver con la celiaquía y otros fenómenos malabsortivos. Pueden dar fenómeno de hipocalcemia y está el clásico montoncito que nos hacen cuando le tomamos la presión y apretamos como signo clínico, por ahí no tan frecuente, pero es clásico, por ahí en las celiaquías es más manifiesto y más en las celiaquías de lo que tiene que ver con el adulto, donde los signos por ahí más extraintestinales son más frecuentes, por ahí otros signos más que la diarrea crónica. Y por ahí yo quería acordarme algo de esto y por ahí preguntar a las chicas si además de estos signos clínicos uno puede tener diarrea crónica y de mala absorción. Si recordaba alguien algo de a quién pedirle, si hay que pedirle en la población general, marcadores para enfermedad celíaca, si tiene que por ahí, fuera de lo que es la clínica, tener algún factor predisponente, y bueno, y si hay que, por ahí también ayudarla a José, si hay que tener algún tipo, no sé, de recaudo, si uno piensa en enfermedad celíaca, hay que decirle inmediatamente al familiar que suspenda la alimentación, bueno, o es preferible preceder con algunos estudios antes, preceder con algo de eso, no sé si se animan alguno a contar un poco de eso. Es importante, hasta que no podamos confirmar el diagnóstico con biopsia, no suspender la ingesta de gluten, porque se van a regenerar las vellosidades y no lo vamos a ver cuando biopsiemos esa porción y lo busquemos al microscopio. Así que eso es importante aclararlo, porque uno muchas veces, yo personalmente tengo un familiar que lo diagnosticaron con celiaquía hace poco y les costó un montón poder llegar al diagnóstico porque, ¿qué hace uno? ¿Me hace mal esto? Bueno, lo saco, lo dejo de comer. Y muchas veces también cuando vienen a la consulta, ya no están consumiendo hace bastante tiempo gluten, porque sintieron que les hacía mal, lo dejaron de comer, mejoró, bueno, mantenemos esta alimentación. Eso es importante porque es algo que nos va a dificultar el diagnóstico, que tenemos que tener en cuenta de recuperar en la anamnesis, en el escrutatorio. Es importante, yo siento. Por ahí también pensando en quién pensamos, digamos, volvemos a la importancia del escuchatorio, un familiar de primer grado, por ahí con menos un familiar de segundo grado, digo, tiene también ahí algo que puede venir, digamos, de la casa, por así decirlo, y nada, y la importancia, digamos, de la clínica y de la impresión diagnóstica que uno se vaya haciendo. Recién fuimos recorriendo bastante, digamos, hasta llegar a la posible, digamos, o no, celiaquía de Juanpi, y nada, creo que eso lleva, digamos, a decidir a quién le pido o no.
Tal Para cual. agregar algo más, tengo entendido, perdón, José, que también incluso hay un fenómeno de negatización de los marcadores serológicos si uno hace la dieta. Incluso eso en última instancia también sigue siendo un marcador después para el seguimiento de esto, ¿no? Porque si sigue habiendo exposición al antígeno, va a seguir habiendo elevación de los anticuerpos. Adelante, José. No, que para agregar tal cual lo que vos decís, lo que dijo Nicky también es perfecto, o sea, hasta no tener el diagnóstico, no, la dieta no la restringimos en gluten. Y lo otro, que enganchándolo, y claramente con esto, con la materia en sí, tamizaje, que hay algunas enfermedades donde hay una alta prevalencia de enfermedad celíaca, entonces se toma como tamizaje, el paradigma es el síndrome de Down. Chicos con síndrome de Down, cada 2 o cada 3 años está indicado hacerles un tamizaje de enfermedad celíaca con anticuerpos antitransglutaminasa. Y el otro paradigma de la pesquisa en relación a factores de riesgo es el familiar del primer grado. O sea, cuando vos haces un diagnóstico eh, en un paciente familiar del primer grado, lo tenés que tamizar y pedirle anticuerpos también. Bien, José, me parece que está bueno, sobre todo porque también es seguir recuperando, ¿no? Digamos, del escuchatorio, eso, y hay otras enfermedades asociadas, ahora no me las acuerdo, pero digamos, tener en cuenta siempre que hay otras autoinmunidades que pueden traer aparejada esta enfermedad, digamos, inmunomodulada, por así decirlo, que es la enfermedad celíaca, como para tenerlo en cuenta en todo lo que acabamos. Creo que más o menos hemos ido tocando, no sé si quieren agregar algo en particular. Yo quería volver a los objetivos como para reforzar a ver si nos quedó algo de esto, más o menos hemos ido tratando los temas. Creo que es importante, ¿no? Siempre diferenciar esto, los últimos 2 puntos, ¿no? Diferenciar los procedimientos disponibles para el estudio de una diarrea crónica, de acuerdo a dónde trabajo, los recursos que tengo, y también siempre planteando los, digamos, los mejores estudios para la menor intervención de ese niño o niña, sobre todo si estamos ante un cuadro que lo podríamos resolver, por ejemplo, como decías vos hoy, no es el caso de todos, pero con un tratamiento empírico, porque no tengo recursos y porque meterme a estudiarlo, siendo que el niño está dentro de todo en buen estado general, sería esto, ¿no? Poner una maquinaria en proceso muy, muy difícil para las familias. Y bueno, Bien, obviamente sí, yo estoy de siempre, acuerdo a sí, vos en relación a, no, a volver a los objetivos y ir dándole un cierre porque creo que estuvo exacto, bastante sí, para como redondear. exacto. Ahí me parece que es bueno Ian, haciendo ¿quieras cierres. ser nuestro maestro de cierre de ceremonia o Sí, sí. No, invitar a Nicky y a Valen si quieren decir algo más también. No sé si quieren aportar algo. Por ahí lo último para aportar, que creo que por ahí un repetitivo con algo, pero en tamizaje algo fundamental es esto que ya lo dijimos varias veces en la clase y se va a repetir. Todo lo que uno puede hacer, digamos, lo que pueda sacar del escuchatorio, del examen y examen físico, nos va a ahorrar un montón. Digamos, no es lo mismo si la mamá de Juanpi nos hubiera dicho que no tenían acceso a agua segura, no es lo mismo si la mamá de Juanpi nos decía que ella tenía enfermedad celíaca, no es lo mismo si la mamá de Juanpi nos decía que tiene 2 hermanitos más con bajo peso y también que no puede identificar bien las deposiciones, no es lo mismo si nos decía que pasa todos los días en la mañana lo de la abuela y no sabe bien qué le da para comer o tomar. Digo, se abre un abanico gigante y a veces uno mismo como estudiante está aficionado por decir, dame la fisiopatología, dame el diagnóstico, dame el tratamiento, y entonces tenemos que agarrar un poco más al vicio al decir cómo nos sentamos y cómo nos preparamos para sentarnos y aprender a escuchar al paciente. Y creo que en esta clase justamente es fundamental. Así que nada, me parece que eso de mi parte por lo menos. Nada, Bueno, que vale. espero que no se os haya hecho muy larga la clase.
y que estudien qué se absorbe en cada porción del duodeno, que se lo pueden preguntar en una clase virtual. Bueno, igualmente fue con cariño. Escuchen, a mí me parece que hemos abordado todo, así que no sé si quieren alguien hacer un comentario más, si no cerramos en este momento. Les agradecemos a todos su tiempo, por supuesto, todos y todas. Siempre es un placer. Saludos. Adiós.